obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Ojalá le pudiera decir al que tiene al lado, puede estar cómodo. Nuestra fe tiene un fin. Y sobre eso quiero predicar esta mañana, sobre el fin de nuestra fe. Ese es el título del sermón esta mañana. Bien, mis amados hermanos, la Biblia, ustedes saben que no fue escrita en español, no fue escrita en inglés, no fue escrita en francés. Fue escrita el Nuevo Testamento en su mayor parte en griego, el antiguo en arameo, en hebreo. Y en el griego hay dos palabras para la fe, dos palabras en griego, sino que en la traducción ya nos quedó nosotros fe para siempre. Pero aquí hay dos palabras. Y una de ellas nosotros la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ustedes saben el texto, ¿qué dice? ¿Es pues la fe la qué? Y la convicción de lo que no sé. Bueno, esa palabra fe ahí en griego es pistis. Pistis es un estado de creer. O sea, es la fe que tengo yo, que si yo estoy enfermo, Dios me puede sanar. Que si yo no tengo empleo, Dios me lo puede dar. Que si hay alguna situación en mi vida, Dios la puede solucionar. Eso es pistis. ¿Cómo es la palabra? Pistis. Esa es la fe pistis. Que significa ese estado de creer donde nosotros nos mantenemos. El Señor nos da una promesa y nosotros la creemos. Pero hay otro estado de fe. Quisiera que miráramos segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Que a propósito ayer nos conmovía mucho ver y vivir la experiencia de que aquí estuvo la hermana Cecilia compartiendo la palabra, y me llamó la atención porque hoy es familia, ¿verdad? Familias en las misiones, y compartía acerca de la fe que le transmitieron sus padres. Entonces, ¿qué dice aquí? Trayendo a la memoria la ¿qué? La fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, estoy seguro que en ti también. La otra palabra es pistis, pero esta es diferente. Esta es pisteos. Pisteos es un conjunto de creencias. O sea, pisteos es la doctrina, lo que nosotros creemos. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: un Señor, una fe y un bautismo. O sea, un Señor, un conjunto de creencias iguales para todos y un bautismo. Entonces hay que aprender a diferenciar los contextos de fe que tiene la Biblia. Cuando a mí me habla de esa fe de creer, de esos milagros, de ese porque el poder de Dios se puede manifestar. Y cuando me habla de lo que yo creo, de las creencias como tal. Entonces hay que aprender a diferenciar esos dos contextos. Entonces pensemos en esta hora, ¿cómo se engendra esa fe, ese piste, ese sistema de creencia? ¿Cómo se engendra? Pues el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Roma, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por la? O sea que el conjunto de creencias que nosotros tenemos vino por un oír. Escuchamos la doctrina, nos dieron clases bautismales y las escuchamos, y eso engendró en nuestro corazón un pisteos, un sistema de creencias. Y el sistema de creencias, dice la Escritura, que está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Entonces nosotros encontramos en este primer texto que leímos en Hebreos 12:2 al autor y consumador de la fe. La Biblia, o la traducción de la Biblia versión La Palabra, dice: hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. O sea que en Jesús nosotros encontramos el origen de lo que creemos, y a la vez encontramos la plenitud de lo que creemos. El que cree en Jesús tiene su vida totalmente asegurada, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Oye, ¿a cuánto les agrada creer en la verdad? Que nuestra vida esté fundada en la verdad. Por eso nuestro mensaje produce libertad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ese es el origen de nuestra fe. Nuestro sistema de creencias se basa en Jesús, en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús predicó. Entonces lo que creemos tiene que generarnos una esperanza viva. Porque en la antigüedad, antes del sacrificio de nuestro Señor, teníamos un problema muy serio. Y Pablo también se lo dice a la iglesia en Roma, y describe la situación diciendo: por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted sabe que en el Génesis se dijo: si toman del árbol de la ciencia del bien y del mal, te dice más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que esto hagas, ciertamente morirás.
La palabra ahí en el original es tamut, que significa morir. Pero el Señor usa una frase más profunda que es mot tamut, que significa morirse muriendo. Usted no se da cuenta que se llega a cierta edad y el cuerpo empieza como a deteriorarse. Uno llega a cierta edad y el cuerpo empieza a deteriorarse y seguimos vivos. Pero el cuerpo poco a poco se va muriendo hasta que ya por fin fenece. Entonces, eso fue la paga del pecado. Esa fue la herencia que nos dejó el pecado. Y eso es una condena grande que necesitaba una cura del mismo tamaño. Entonces Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, empieza a describir su plan salvífico. Se lo describe primeramente a Timoteo según este Evangelio diciendo: así como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasaba allá en el desierto? Las serpientes picaban al pueblo de Israel, y obviamente una serpiente del desierto suele ser venenosa, y ese veneno evidentemente produce la muerte. Pero entonces el Señor inspiró a este hombre a levantar una serpiente de bronce, y todo el que lo mirase, todo el que mirase esa serpiente, iba a recibir la curación, iba a recibir el alivio de ese veneno que había entrado en su cuerpo. Pero mire lo curioso que es, que la serpiente levantada por Moisés tenía las mismas figuras que las demás. O sea, era literal una imitación de las demás. Pero esta no tenía veneno. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo vino en la misma semejanza de cuerpo de pecado de nosotros, pero sin relación con el pecado, que es el veneno que mata. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que viene de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, el que vive por nosotros. Y como las promesas de Él son fieles y verdaderas, todo el que miraba a la serpiente recibía sanidad. Asimismo, todo el que mira a Cristo alcanza salvación. Por eso le inspira al profeta Isaías para decir: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El salmista dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y Mateo dice: el pueblo que estaba en tinieblas, que era el pueblo de Israel, ¿qué pasó con ellos? Vio gran luz. Y nosotros que éramos un pueblo asentado en sombra de muerte. Hay otra traducción que dice: donde la muerte da su sombra, ese pueblo éramos nosotros. Pues nosotros contamos con una bendición muy grande. Luz le resplandeció, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y nos iluminó a nosotros. Yo no sé cuántos se sienten contentos esta mañana. Y qué bendición entender, hermanos, que esta fe a nosotros nos trae un resultado muy grande. Y Jesús en esa conversación con Nicodemo le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el propósito de Dios no era condenar, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Y a Marta le expresó el mismo comentario, la misma idea, diciendo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, en Dios es donde está la verdadera vida. El ser humano fuera de Dios existe. Y un filósofo lo confirma diciendo: pienso y luego existo. Pero en Dios nosotros encontramos la verdadera vida, porque Él es la vida. Él es la vida misma. Él fue el que sopló aliento de vida, y en Él es donde se encuentra la vida. Entonces usted y yo estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados a no participar más nunca de la vida por el tropiezo de Adán allá en el huerto del Edén. Pero con el sacrificio del Señor, con el autor de la fe cambiando el panorama, ahora el apóstol Pablo dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los vivos. Pero esta mañana aquí estamos congregados, los que vivimos por la vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo, cuando fuimos bautizados en el nombre más grande que hay. Aplauda al Señor.
Aleluya. Entonces, ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Hacia dónde vamos? Porque es algo que hay que tener presente. Esto no solo consta de me bauticé y voy a la iglesia cada 2 días. No, hermanos, esto tiene un fin. Y yo se lo dije que se lo dijera al que tenía al lado. Nuestra fe, nuestra creencia llegará al punto donde ya tendrá un fin, tiene un objetivo. Y Jesús expuso el objetivo a sus discípulos. Y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es el fin de nuestra fe. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Donde yo estoy, perdón, vosotros también estéis. Oiga, unicidad, porque Jesús estaba con los discípulos, pero como Él lo llena todo, Él está arriba, Él está abajo, Él está a la izquierda, Él está a la derecha. Para que donde yo estoy, es decir, en mi gloria misma, ahí vosotros también estéis. Pero ¿cómo es eso de voy pues? Si ya le había dicho que en la casa ya están las moradas. ¿A qué se refería con voy pues a preparar si ya las moradas estaban hechas? Él lo dijo mirando el Calvario, mirando ese monte donde sería crucificado. Porque sin Calvario no hay morada para nosotros en el reino de los cielos. Pero bendito sea Dios que nos ha regalado vida eterna a través de su muerte. Bendito sea Dios que a través de su sacrificio nuestros pecados han sido limpiados por su poder. Entonces, hermanos, esa tiene que ser nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro fin. Y Pablo tenía muchos títulos en que gloriarse. Y él le saca las 7 virtudes que tenía de manera material. Y empieza a decir, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la iglesia perseguidor. Y empieza a establecer todas esas cosas que para él eran importantes. Pero en algún momento de su vida, cuando se cruzó con el Señor, perdieron importancia. Y él dice, todo esto para mí es basura, a fin de agradar a aquel que me tomó, a aquel que me llamó. Y un hombre tan estudiado dice, oiga, yo tuve todo esto, pero ahora mi fin no es ese. Y le dice a la iglesia en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerme. Hermanos, ese tiene que ser el fin de nuestra fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya. En otras palabras, no que ya lo haya logrado, no que me crea que estoy sobrado, ni que ya sea perfecto, pero sí me estoy ocupando. Yo le decía a los hermanos, creo que fue el día domingo en la noche, hermanos, no es tanto de preocuparse, sino de ocuparse. Yo me ocupo en algo. ¿En qué se ocupaba Pablo? En proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y miren lo que dice, y todos los que somos perfectos, o sea, todos los que somos maduros, dice Pablo. Eso significa la perfección cuando lo pone en la Reina Valera en el Nuevo Testamento. Así que todos los que somos maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, o sea, si nuestro fin no es llegar al cielo, entonces no estamos participando en la madurez espiritual. Porque ese tiene que ser el fin de nuestra salvación. Yo le agradezco a Dios por las amistades que hacemos en la iglesia. Yo le agradezco a Dios por la comunidad, porque se puede compartir con nuestros hermanos. Pero hermanos, no nos desenfoquemos. La iglesia no es un club social, esto no es un grupo de amigos ni un grupo de desocupados, no. La iglesia es el arca que nos lleva al cielo para recibir al Señor en el aire. Esto no es para establecer simplemente amistades, que sí se puede hacer. Y ojalá siempre tengamos amigos dentro del cuerpo de Cristo. Pero ese no es el fin principal. El fin principal e inicial es que lleguemos a esas moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Que cuando suene la trompeta, la iglesia esté lista para decir, bienvenido Rey Jesús. Amén. Entonces tiene que haber una prueba. Se me está moviendo. Tiene que haber una prueba de que yo estoy esperando a Dios. ¿Y sabe cuál es esa prueba? No es decirlo, es vivirlo. De acuerdo a como yo estoy viviendo, eso me certifica a mí que yo estoy esperando a Dios. Porque yo puedo decir esta mañana, estoy esperando al Señor, pero si mi comportamiento no está acorde a eso, entonces yo no lo estoy esperando. Mira un momento, Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13, por favor. Y déjeme decirle que Dios nos ha dado las herramientas suficientes para que nosotros alcancemos esa salvación.
Dios nos las ha entregado. Porque no es tanto decirlo, mis hermanos, sino que realmente yo viva esperando la venida del Señor. Entonces Pablo le escribe una carta al joven Tito, que era pastor, y le dice: oye, muchacho, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Versículo siguiente. ¿Y qué hace eso? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Versículo número 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que la gracia a mí me capacita para esperar la venida del Señor. Yo vivo sobria, justa y piadosamente aguardando. O sea, yo vivo en el día a día aguardando. Gracias a Dios por los empleos, por los trabajos, por los negocios de la vida, que hay que hacerlo, porque Pablo lo que dice es: no te enredes. Pero de los negocios de la vida hay que hacerlo porque algo tenemos que vivir. El problema es enredarnos. No te enredes en los negocios de la vida, dice Pablo. Hermanos, hay que estudiar, hay que hacer todo eso, pero nunca se nos olvide a nosotros que estamos aguardando una esperanza viva, que el Señor viene por nosotros. ¿Qué día? No, yo no lo sé, pero de que viene, amados hermanos. Que esto no se salga de nuestro corazón, de nuestra vida. Que no quede una simple emoción de un sermón de domingo en la mañana, sino que usted se levante mañana pensando que mi Redentor viene, que mi Salvador viene, que mi Dios viene por mí para llevarme a sus moradas que ha preparado. Así que hay que vivir. Hay que participar de todas las cosas que hacemos. Y gracias a Dios por todo lo que nos da, y ojalá nos dé un poquito más cada vez. Pero la fe genuina, el sistema de creencias genuino, no tiene más objetivo que vivir preparado para el arrebatamiento. No tiene más visión que eso. Por eso, puesto los ojos en Jesús, como aquel caballo que le cierran aquí esta parte de su visión para que solo se centre en la meta. Prosigo a la meta, al blanco, no me desenfoco de lo que fui llamado. Porque ya la tarea del Señor se consumó. Algunos hablan que el Señor viene por los que se quedaron de la gran tribulación. Pues la Escritura no me lo muestra de forma contundente. Pero Hebreos sí nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar ¿qué? Los pecados de muchos. O sea, ya fue ofrecido una vez. Pero va a ocurrir otra cosa. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, que viene una aparición segunda. En otras palabras, lo que fue el sacrificio que hizo, lo hizo. Ahora viene una segunda vez sin relación con el pecado. Quiere decir que estamos en el hoy. Hoy es día de salvación, estamos en el Kairos, el tiempo de misericordia que el Señor ha abierto. Quiere decir que tenemos este momento y solo este momento, porque luego que el Señor venga no habrá espacio, porque ya nuestra fe será consumada. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Ya no habrá más espacio para esperar otra cosa. El Señor viene por segunda vez, pero sin relación con el pecado, a levantar lo que Él ha purificado, lo que Él ha santificado, lo que Él ha lavado en su sangre. Y qué bendición, amados hermanos, que nosotros tenemos semejanza con Cristo en todo. Porque cuando nosotros nos bautizan, eso es sepultura, muerte, sepultura y resurrección cuando salimos de las aguas del bautismo. Asimismo nos asemejamos con Cristo. A mí me emociona mucho lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos amados, qué bendición poder tener esta fe. Que algún día todos nuestros achaques físicos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos va a desaparecer. Porque nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces había un debate allá en la iglesia en Corinto. Y los hermanos estaban diciendo, ¿qué va? Esa resurrección, ya eso se efectuó, eso es puro cuento. Y Pablo dice, hermanos de Corinto, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En otras palabras, hermanos, de verdad, agarren esa esperanza para ustedes. Tienen que hacer esa esperanza para ustedes, que realmente el cuerpo de Cristo glorificado será semejante al cuerpo
para que se cumpla la palabra de la profecía escrita, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Usted cree que Dios hizo todo esto porque si no? Él tenía un fin. Y el fin de nuestra fe es que fuésemos semejantes a Él. Y hoy tenemos la semejanza de Cristo. Somos semejantes a Él. Algunos se preguntan, ay, ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Algunos estudiosos bíblicos han comentado que está hablando con la iglesia. Porque nosotros hoy tenemos la semejanza y la imagen de Dios. Entonces, según lo que ellos comentan, dicen, oye, ¿no tú tienes la imagen de Cristo? Bueno, vuelve a tu vecino a nuestra imagen y semejanza. Vuelve a tu familiar que no ha creído en el Evangelio a nuestra imagen y semejanza. Hoy compartimos la misma imagen de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, hay una motivación muy grande para que esta fe no cese, para que esta fe, por el contrario, se arraigue en nuestros corazones. Y para nosotros llegarlo tenemos que perseverar en la salvación. Yo le podría decir a usted que no, todos los problemas se le van a acabar y se vuelve evangélico. Y eso es verdad, pero se le van a acabar el día que el Señor venga por la iglesia. Porque mientras estemos aquí, en el mundo, tendréis aflicción. No sería mentira que le digan, no, conviértase hoy que el Señor le va a acabar todos los problemas, se los va a acabar. Pero el día que salgamos del mundo, porque mientras estamos en el mundo tendremos aflicciones, pero no sigue la palabra ahí, confiar, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Pero qué bueno nosotros meditar en esa venida del Señor. Hermanos, hay que perseverar en la salvación, hay una motivación muy grande. Y Juan, en su estado de éxtasis, porque dice la Escritura que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y ahí hay una motivación en esta mañana. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuál es el alivio de un enfermo? ¿Qué le alivia la vida a un enfermo? Que le digan, oye, ya viene la cura. Ya viene la recompensa. Pues hermanos, si esto le sirve a usted de ánimo, como le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, Jesucristo viene por su iglesia muy pronto. Hermanos, que yo me siento triste, bueno, Jesucristo viene por su iglesia muy pronto. Hermanos, que yo estoy enfermo, Jesucristo viene por su iglesia muy pronto. Hermanos, es que estoy sin salida, no tengo solución a las cosas que estoy viviendo. Jesucristo viene por su iglesia muy pronto. Y cuando eso ocurra no habrá llanto, no habrá dolor. A veces nosotros meditamos en ese avenimiento del Señor y ojalá el Señor se tarde un poquitico más para yo terminar esto, terminar aquello. Oh, pero ojalá salgamos de ese pensamiento, porque lo que nosotros esperamos es mucho más grande que todo lo que podemos alcanzar aquí. El fin de nuestra fe es mucho más grande que todos los que vivimos aquí, porque cuando el Señor aparezca, Él va a consolar nuestros corazones. Ahí no va a haber necesidad ni de trabajo, ni de comida, ni de llorar, ni de sufrir, porque estaremos en la misma presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermano, persevera en la salvación, persevera en la salvación. No perseveres en otra cosa. Por eso nosotros cantamos esa canción, cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Yo quisiera ser transformado y llegar al cielo con mi Señor, porque es que ahí se acaba todo. Por eso es el fin de nuestra fe. Ahí llega al fin todas las cosas malas, todos los momentos oscuros, todos los recuerdos amargos que están en nuestro corazón. Ahí quedan finalizados, porque el Señor tomará todas esas cosas y las va a desaparecer en el momento en que nuestro cuerpo sea transformado. Hay gente que siente que no puede, que no se siente capaz de perseverar en la salvación. Pero en esta hora la motivación es la misma, Maranata. Jesucristo viene, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay hermanos que dudan de su salvación diciendo, ¿será? Alguien me dijo en estos días, ¿será que yo sí llego al cielo? ¿Será que sí lo voy a lograr? Hermano, si usted siente que no puede, acérquese al que todo lo puede, para que salga diciendo, todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Si usted siente que su fe está menguando, que está debilitando, que tiene cosas que no le van a permitir llegar a ese fin de nuestra fe, en esta hora levante la mano. Nosotros cantamos una canción que dice, levantaré mi mano y pediré ayuda, que es el que me puede ayudar. Si usted siente que no puede alcanzar
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y como si fuera poco, Judas también dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. La Escritura dice que nosotros estábamos destituidos. Los futbolistas dirían, teníamos tarjeta roja. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro cuerpo y nuestra sangre no pueden heredar ese reino. Pero como nosotros estamos revestidos de Cristo y el que descendió es el mismo que también subió, entonces como tenemos su imagen, cuando llegue ese momento de la ascensión, aquellos que custodian las puertas eternas van a decir, oye, viene Cristo, y detrás también viene Cristo, y detrás también viene Cristo. Y así es que nosotros vamos a entrar a esas moradas celestiales, porque nosotros en este estado no podemos ingresar al cielo, pero con la imagen de Cristo podemos ser fácilmente recibidos en la misma gloria de nuestro Señor. Así que hermanos, no debemos prepararnos, ¿no? Tenemos que estar preparados. Debemos estar preparados. Usted no puede aplazar lo que es para hoy. ¿Cuántos años se lleva predicando el Evangelio? Y lo seguiremos anunciando hasta que muramos, hasta que el Señor venga. Pero el mensaje es el mismo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y a qué palabras se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a la gran tribulación, diciendo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, prepárense porque el fin está cerca. Prepárense porque el evento más catastrófico que ha ocurrido aquí en la tierra, porque Jesús lo dijo, ninguna tribulación ha ocurrido jamás como esta. Todo va a pasar, pero estas palabras no pasarán. Entonces prepárense, porque vendrá un rayo de un lado hacia el otro. Y cuando ustedes vean que ese rayo, sepan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y aquí viene el tema. Pero el día y la hora, nadie la sabe. Ni aún los ángeles del cielo, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Pero la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice Jesús, oiga, pero ¿no será que si algún ladrón sabe, algún padre de familia sabe que el ladrón viene, él no va a asegurar su casa? Pero nadie sabe cuándo el ladrón viene. Usted no sabe en qué momento viene el ladrón. ¿A usted qué le toca? Asegurar su puerta, asegurar su casa. Porque usted no sabe en qué momento viene el ladrón. Bueno, ese fue el ejemplo que colocó Jesús. Así como no sabes cuándo viene el ladrón, así tampoco sabes cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Por eso tenemos que estar preparados, no prepararnos. Dios nos guarde, mis amados hermanos, que en el momento en que dispongamos prepararnos, venga el Señor por su iglesia. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces le quiero invitar esta mañana a que no ignore la venida del Señor. Y Pedro dice, hermanos, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. No lo ignoremos. Esto nos saca mucho más, pero no lo ignoremos. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Uy, yo llevo aquí 20 años, 30 años, y dirá el amigo, uy, llevo tantos años escuchando el Evangelio, pero que viene y no viene nada. Oiga, no erremos. Él no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quiénes? Con nosotros. ¿Y quién está escribiendo Pedro ahí? ¿A los amigos o a la iglesia? Le está escribiendo a la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los amigos que están aquí lo pueden tomar para ellos, pero nosotros como iglesia mucho más, porque Pedro le escribe a la iglesia, hermanos, así como le decía el hermano Bovea al vigilante, la culpa de que el Señor no venga es tuya, le decía, cierto hermano Bovea. Entonces quizá la culpa de que el Señor no ha venido sea mía, porque no he procedido al arrepentimiento. Oh, pero ojalá esta mañana el Señor nos inspire a mirar cuál es el fin de nuestra fe, cuál es la proyección de nuestra fe, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en los cielos pasará un estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que
cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vivir vosotros? Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aplaudo al Señor esta mañana. Hermanos, el Señor es paciente para con nosotros. El Señor es paciente para con nosotros. Y usted lo ha escuchado muchas veces y se lo vuelvo a repetir. Ya las señales están cumplidas. Ya todo está hecho, ya las señales están cumplidas. Pero el Señor en su gran misericordia es paciente, porque viene el día de la justicia de Dios. Viene el día de la justicia de Dios. Ojalá no nos toque recordar este momento donde se dijo esta palabra y nosotros nos quedemos de ese momento en el cual la iglesia sea arrebatada. Pero hoy 2026, 1 de marzo, seguimos anunciando que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Hoy día, misioneros, seguimos con el mismo mensaje de hace 88 años. Jesucristo viene. Jesucristo viene, iglesia. Jesucristo viene, iglesia. Ese es el fin de nuestra fe. No hacernos ricos, no hacer plata, no vestir bien, no. Que Jesucristo me lleve a las moradas eternas. Ese es el fin de nuestra fe. Aleluya, el que vive por los siglos. El fin de nuestra fe es vida eterna. Y aquí en esta tierra no se puede vivir vida eterna. Por eso incluso la misma tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando la misma tierra, está esperando la renovación. Hoy déjeme decirle que el profeta Daniel habló de esto diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que según las escrituras, y como creemos en las escrituras, según las escrituras, después de la muerte hay algo más. Si por allá en otros lugares, en otras corrientes de pensamiento creen algo distinto, eso, bueno, allá lo pensarán ellos, pero la escritura, que es la palabra misma de Dios, nos dice que habrá algo después de esta vida y que muchos después de esta vida que estamos viviendo, este espacio temporal, se van a despertar para la vida eterna, pero otros para confusión perpetua. Pero qué bendición los entendidos, y a eso es lo que tenemos que apuntarle. Con mucho cariño y respeto lo digo, mis hermanos, esto es saber de la gran tribulación y de cómo hacer los eventos. Eso es bueno tener esa información, pero ojalá usted, más que pensar en cómo va a ser la gran tribulación, no pensemos en cómo va a ser la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No se prepare para la gran tribulación, interésese más para estar listo para librarse de la gran tribulación. Invierta sus esfuerzos en saber cómo estar preparado para esa venida. Invierta sus energías en estar preparado para la gloriosa venida y no en saber cómo va a ser la tribulación, que si el templo. Hay mucha información en las redes sociales hoy. Ojalá la información que usemos sea para estar listos, para que la gracia de Dios nos enseñe a vivir sobria, justa y piadosamente. El texto sigue diciendo: la bienaventuranza para los entendidos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué esperanza tan bonita. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso es que nosotros tenemos una esperanza que viva. Esto es una esperanza viva, que vive, porque tiene provecho en esta vida y en la venidera. Por eso la iglesia, los hermanos en Tesalónica están así un poco como tristes. Pero Pablo dice: oiga, hermanos, por favor, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si creemos en aquel hombre que fue levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, pues ese hombre llamado Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Por eso decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Da tristeza y nos duele la desaparición física de un hermano, porque somos seres humanos.
La diferencia en la iglesia es que no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza futura de que ese papá, esa mamá, esa abuela, esa tía, ese hermano de nosotros que ya no está aquí con nosotros, pero algún día esperamos verle en gloria. Por eso Pablo dice, no se entristezcan, no lloren como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, Él no va a mandar a nadie, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y si alguno de nosotros vive para ese momento, seremos arrebatados y recibiremos al Señor a donde en las nubes, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ese es el fin de nuestra fe. Ahí se acaba nuestra fe. Y dice Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y él dirá, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, pero no se queda ahí, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, yo no sé si usted cree esta mañana, pero ciertamente Él viene en breve. Capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto. Voy a repetir una vez más. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Y le dijo a Juan, no selle las palabras de la profecía de este libro. El que es injusto, siga viviendo en la injusticia todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, participe de la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y repite, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo, o sea, no viene solito. Su galardón viene, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Oiga, pero qué triste lo que sigue diciendo. Esto no son palabras mías, son palabras de la Escritura. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira